En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 17 minutos, 16 horas 17 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa, que es www.radiotv.mx. ¿Quiere conocer a la doctora que estamos a punto de entrevistar? Toda la información referente a este padecimiento de tanta frecuencia en nuestro país y en el mundo, y que afecta directamente a uno de los sentidos más importantes, que es la vista, pues bueno, ingrese a www.radiotv.mx. Y ya se encuentra conmigo, tal y como le decía, en la línea telefónica, la doctora María Guadalupe Colas Calvere. Ella es médico adscrito al servicio de oftalmología del Hospital Juárez de México, y con ella vamos a platicar de las principales causas de ceguera tratable. Quiero pensar que cuando me dicen tratable es irreversible, es decir, que el paciente potencialmente puede recobrar la visión. Doctora, como siempre, un placer platicar con usted estos minutos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, cuéntenos por favor cuáles son estas enfermedades que llegan a producir ceguera. Qué miedo, ¿no? Sí, efectivamente. Pues tenemos tres principales, que son la catarata, el glaucoma y la retinopatía diabética. Cataratas. Estas enfermedades, como usted bien lo dice, son algunas enfermedades que tenemos como las causantes principales de ceguera en edad reproductiva. Entonces, es decir, afectan a los pacientes cuando están en edad en que la que pueden trabajar, lo que es un impacto muy importante en nuestra población. Claro. Las cataratas, empecemos por cada una de ellas. Las cataratas, ¿por qué ocurre? ¿Por qué un paciente puede tener cataratas, doctora? ¿Me escucha? Hola, hola. Sí, ahí sí. Ahí se doctora, le preguntaba, de primera instancia, las cataratas, uno de estos tres padecimientos, ¿por qué nos pueden llegar a ocurrir en el trayecto de la vida a los seres humanos las cataratas? La catarata es multifactorial. El principal factor, el que va a ser visto asociado, es la presencia de diabetes mellitus, que es una enfermedad crónica que sabemos que es bastante agresiva y afecta a varios organismos. Uno de ellos es el cristalino, y cuando el paciente tiene niveles elevados de glucosa, también se puede manifestar opacando más rápidamente el cristalino y formando una catarata. Los otros tipos de catarata generalmente son cuando los pacientes se exponen a radiación, que no es muy común en nuestro país, pero es otra causa, o en niños que nacen ya con una catarata congénita. Generalmente son pequeños que tienen alguna carga con un virus, ya sea sarampión, rubiola o algún otro antecedente que haya ocurrido durante el embarazo. Oiga, doctor, ¿y qué son en realidad las cataratas? Como una tela que se va formando porque es obligada por la edad, o qué pasa ahí? Generalmente, quiero decir que todos vamos a tener el cristalino opaco más o menos a partir de los 45 años. Es un proceso natural, pero en algunos pacientes sí lo refieren como un velo. Lo que pasa es que se opacifica ese lente que tenemos en forma natural, transparente dentro de nuestros ojos, se llama cristalino. Sí. Y como le repito anteriormente, puede ser por elevaciones de la glucosa, puede ser por algún antecedente de alguna infección viral durante el embarazo, o en pacientes que están expuestos a radiaciones. Y por ejemplo, cuando usted dice pacientes expuestos a radiaciones, entendemos que tengan que ver con la luz solar. Exactamente. Hay algunos pacientes que por su trabajo, por su desempeño laboral, tienen que estar expuestos ya sea a radiación, por ejemplo, los técnicos radiólogos. Claro. Estados de la República, donde hay gente que sopla vidrio, que es para formar estas figuras de vidrio soplado, sí, también tienen una alta predisposición a catarata, y esto es por lo térmico, o sea, por el calor, que también es un factor muy importante para el desarrollo de una opacidad en el cristalino. Y por ejemplo, se me ocurre estas personas que constantemente utilizan la soldadura, estas chispas, aunque de pronto traen protección, pero ellos también son vulnerables. Este tipo de oficios pudieran vulnerar al ojo, a precipitarlo a una catarata temprana, doctora. Podría ser, principalmente por el tipo de energía térmica que manejan, porque es un calor extremo, y si están expuestos durante una mayor parte del día, es un factor importante para que puedan desarrollar catarata en forma más temprana. Ahora, en el segundo tema,
el glaucoma. ¿Por qué ocurre el glaucoma? ¿Qué le pasa al ojo que se eleva la presión y esto nos puede llegar a producir ceguera? Algo muy importante que actualmente se ha visto con los avances tecnológicos es que ahora el glaucoma no solamente va asociado a aumento de la presión. Anteriormente nosotros pensábamos que aumento de la presión intraocular era igual a glaucoma, pero gracias a las tecnologías nuevas se ha visto que antes de que aumente la presión intraocular hay algunos cambios que nosotros podemos ver en la consulta, o sea, detectarlo, algunas alteraciones a nivel del nervio óptico, que es la parte del cerebro que se conecta con el ojo, Sí. que es la que cambia con el glaucoma. Es decir, imaginémonos una dona. La dona tiene un orificio central. La dona sería el nervio óptico y el orificio central sería la excavación, que es la parte que se encuentra abierta para que salgan los vasos a través del nervio óptico. Sí. En el glaucoma, este orificio es de mayor tamaño. Normalmente digamos que podemos tener un orificio más o menos de 4 décimos, pero en el glaucoma podemos encontrar orificios de 8 décimos o incluso un orificio total que nos abarque todo el nervio óptico. Y este orificio ocurre, es el que impide que se vea, entonces. Exactamente. Y entonces cuando nosotros vemos un orificio de espesor total, es decir, que hay una excavación total, Claro. estamos ante un glaucoma bastante agresivo, que es total, y lo importante de estas enfermedades que causan ceguera tratable es que son silenciosas. Generalmente no hay sintomatología, y cuando hay sintomatología es cuando el paciente ya tiene una enfermedad bastante avanzada. Claro. Ahora, quiero ir definiendo un poquito cada una de las estas 3 enfermedades para saber después por qué son tratables. En el caso de la retinopatía diabética, conocemos bien que somos un país con elevado índice de personas que padecen diabetes y esta sola cifra de por sí ya es muy alarmante, pero es más alarmante todavía que de este universo de pacientes se estima, según datos de la Federación Mexicana de la Diabetes, que de este 100% que se conocen, menos del 50% llevan un tratamiento en tiempo y forma. Y también ellos hablan de que por cada persona que se conoce con diabetes, existe alguien más que no sabe que vive con esta enfermedad. Entonces esto eleva el diagnóstico de esta retinopatía diabética, ¿no, doctora? Efectivamente, de hecho, estadística mexicana, tenemos aproximadamente que de los 100% de pacientes que son detectados con diabetes, 31.7% tienen algún grado de retinopatía diabética y aún no ha sido diagnosticada. Entonces sí es una enfermedad bastante importante. Oiga, doctora, y me imagino que, por ejemplo, para ustedes, como oftalmólogos, el diagnóstico de la diabetes puede cursar antes del endocrinólogo, el internista o el médico de primer contacto. Me hace pensar que cuando la gente empieza a tener problemas de visión, acuden con ustedes y ustedes pudieran diagnosticar, incluso avisarle al paciente que es alguien con diabetes y no lo sabía. Efectivamente, de hecho es muy bien cierto ese dicho que mencionan que los ojos son la ventana del alma. Efectivamente, claro. A veces nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes o de algunas otras enfermedades antes de que el especialista endocrinólogo, reumatólogo vea al paciente, porque efectivamente, desgraciadamente en México no tenemos una muy buena cultura de detección ni de prevención. Claro. Entonces, algunos pacientes acuden a la consulta con el oftalmólogo ya cuando hay disminución de la visión, claro. Y ya tienen problemas para desempeñarse adecuadamente. Ahora, de estas 3 afecciones, cataratas, glaucoma y retinopatía, ¿cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la que tiene más incidencia y por consecuencia la prevalencia más elevada? Exacto. Las 3 son importantes, pero el primer lugar de causas de ceguera a nivel de pacientes en edad productiva es la retinopatía diabética. Bien. ¿Y el segundo lugar lo ocuparía? Catarata, y yo creo que va en segundo lugar muy de la mano con glaucoma. Con glaucoma. Ahora, porque son patologías que han aumentado en los últimos años. Se menciona que para el 2020 más o menos el 80% de la población va a ser detectado con glaucoma, entonces es una patología que va en aumento. Claro. Ahora, doctor, usted también nos decía que estas 3 afecciones pueden ser tratables, y esto quiero pensar que depende del
tiempo de evolución de la enfermedad y del daño que ésta ya haya desencadenado en el ojo, en el nervio, en la presión, etcétera, en toda la explicación que usted nos dio puntualmente de cada uno de los lugares que se ven afectados, tanto con las cataratas como el glaucoma y la retinopatía, pero todavía hay esperanza de que el paciente pueda seguir conservando su visión. Efectivamente, yo creo que la más tratable sería la catarata en primer lugar, porque si no hay ninguna otra afectación, es decir, no se acompaña de retinopatía diabética o glaucoma, la evolución del paciente es formidable, la recuperación es al 100%, quitando el cristalino opaco y poniendo un lente intraocular transparente, de esa forma puede recuperar la visión previa. En el caso de retinopatía diabética también es muy importante el tiempo del diagnóstico, porque entre más nos tardemos en hacer la detección es el daño mayor que va a provocar a nivel de la retina. Claro. No es lo mismo tratar una retinopatía que tiene características de alto riesgo, por decirlo así, que tenemos que aplicarle láser y tratar de apaciguar de cierta forma la enfermedad, porque lo que hacemos es tratar de que vaya lo más lento posible, a tratar de hacer una cirugía de retina, que es una vitrectomía, ya en un paciente con un desprendimiento de retina, porque obviamente ahí ya hubo un daño importante, hubo isquemia, falta de oxígeno y varios cambios que ocurren a nivel de la retina. Sí. Y en el glaucoma, efectivamente hay tratamiento. Al inicio generalmente se empieza con medicamentos tópicos, es decir, gotas, para tratar de controlar la presión y los cambios que hay a nivel del nervio óptico, y en algunos casos es importante mencionar que sí se realizan cirugías para glaucoma, que son para crear un sistema de drenaje externo, es decir, para ayudar al ojo a tratar de disminuir esa producción de humor acuoso, o sea, del líquido que produce el ojito, tratar de drenarlo por otras vías alternas. Entonces, si hay estas alternativas en materia de elementos médicos, de la tecnología, que se puede echar mano de todo ello, ¿qué nos corresponde a los seres humanos, a los ciudadanos hacer para evitar que estas enfermedades cursen por nuestra vida y se conviertan en una enfermedad tal vez no catastrófica, pero sí una enfermedad que discapacita nuestra calidad de vida, y esto sí puede llegar a volverse en un tema catastrófico a nivel familiar, sobre todo refiriéndome, doctora, a lo que usted puntualmente menciona, que aparecen y se cursa con estas enfermedades habitualmente en la etapa productiva, en donde ella o él son el sustento tal vez de su familia o el sustento propio, pero son completamente productivos. Efectivamente, yo creo que para cada una de las patologías hay algunos puntos muy importantes que tiene que tener en cuenta la población. Sí. Por ejemplo, para el glaucoma, una de las causas frecuentes es que sea hereditario. Entonces, si nosotros tenemos algún familiar, aunque sea un tío lejano, que no sepamos el motivo o causa por la cual haya quedado ciego o haya tenido algún problema a nivel ocular, hay que acudir al oftalmólogo. O sea, para las tres yo creo que es acudir al oftalmólogo una vez al año, tengamos o no tengamos algún síntoma, porque como comentábamos son enfermedades silenciosas. O sea, la ceguera ya se da en etapas muy avanzadas. En el caso de los pacientes diabéticos es puntual y de suma importancia que los pacientes diabéticos tipo 2 acudan al oftalmólogo en el momento del diagnóstico. Y los diabéticos tipo 1, que generalmente son los jóvenes o los niños, pueden esperar incluso 5 años posteriores al diagnóstico, pero es importante que acudan anualmente a revisión. Claro. Y en el caso de las cataratas, efectivamente hay que acudir a revisión, tengamos o no tengamos baja visual. Principalmente si tenemos algún factor de riesgo asociado, ¿no? O sea, si trabajamos con energía térmica muy aumentada, incluso hay un tipo de catarata que es la traumática, que es secundaria a algún golpe. Si tuvimos algún golpe en los ojos, hay que acudir al oftalmólogo, esto es de suma importancia. Doctora, ¿cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable? ¿Me escuchó? Doctora. Doctora, ¿cuál, no se preocupe, ¿cuál sería su mensaje final para nosotros en esta tarde? Yo creo que mi mensaje final sería que hay que cuidar nuestros ojos, acudir al oftalmólogo mínimo una vez al año para ser revisados, y en pacientes diabéticos, por favor, hay que cuidar muy bien sus niveles de glucosa y mantenerlos dentro de parámetros adecuados. Y por ejemplo, la revisión al oftalmólogo, aunque no seamos pacientes que nos conozcamos con diabetes, ¿cada cuándo sería recomendable, doctora? Anual. La revisión al oftalmólogo, a pesar de que tengamos o no tengamos alguna enfermedad concomitante, tiene que ser una vez al año. Perfecto.
Doctora, pues le agradezco enormemente haber participado estos minutos este día en Pulso Saludable. Le mando un gran abrazo y seguramente esta es la primera de muchas más entrevistas con usted. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí la voz de la experta en esta tarde en Pulso Saludable, la doctora María Guadalupe Colas Calver. Ella es médico adscrito al servicio de oftalmología del Hospital Juárez de México, con quien platicamos de las causas principales de ceguera tratable en el país, siempre y cuando, ya lo decía la experta, esta atención sea oportuna en tiempo y forma, y si usted tiene algunos factores de riesgo, no se espere, cada año hágase revisiones periódicas con estos oftalmólogos, porque las cataratas, el glaucoma y el primer lugar de todas ellas, la retinopatía diabética, le pueden dar un verdadero susto y eliminar uno de los sentidos más importantes, que es la vista. 4 de la tarde en Pulso Saludable, 4 de la tarde con 34 minutos, 16 horas 34 minutos. Tengo todavía pausa y mucho más para usted. Vengo. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Para saber más, una alimentación saludable debe incluir raciones de los 4 grupos alimenticios: cereales, proteínas, leguminosas, frutas y verduras. Estas últimas deberás lavarlas y desinfectarlas perfectamente, aun cuando el empaque indique listas para comer. Con estas pequeñas acciones evitarás infecciones estomacales recurrentes. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com.